Bueno, estábamos hablando antes de entrar al segmento, el licenciado Pou nos trae un tema que yo entiendo que tenemos que dialogarlo y que no se ha visualizado porque no lo he visto plasmado en ningún sitio ni nadie en la prensa lo ha traído. Y es el tema de los aranceles de Trump. ¿Cómo afectan estos aranceles a las proyecciones de la Junta de Supervisión Fiscal con respecto al plan, ¿verdad?, para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica? Y sobre todo, que nosotros aquí siempre estamos criticando también a la Junta de Planificación, que tampoco hemos visto que haya hecho ningunos ajustes en las proyecciones para este año, cuando sabemos que ya la inflación nos ha estado golpeando. Licenciado, cuénteme, según lo que usted ha visto ¿verdad?, del proyecto, ¿qué entiende usted que deberíamos visualizar para entonces tener un plan concreto y que sea un plan completo? Pues ciertamente una de las razones por la cual el plan fiscal de la Junta aprobado el 6 de febrero vio tanta diferencia en cuanto a la proyección de costo para reconstrucción de la red de distribución y transmisión es exactamente esos costos relacionados a esa infraestructura. Nosotros nos traemos la pregunta cuando estamos estudiando el plan fiscal, si se está tomando en consideración a esta alza en costos los costos de las tarifas que va a imponer la administración de Donald Trump. No encontramos en el plan fiscal, no surge del documento ninguna referencia, ningún análisis en cuanto a eso, lo cual nos crea la pregunta, ¿se está tomando en consideración esto en esta reestructuración de la deuda? Si no es así, pues ciertamente es un ejercicio bien irresponsable de parte de la Junta de Supervisión Fiscal y es algo que va a tener que tomarse en consideración, lo cual implicaría que hubiese menos capacidad de repago de deuda. Pues mira, es que no solamente es irresponsable, o sea, es que es un atrevimiento, es que hasta dónde, porque entonces van a volver a pedir dinero para el bolsillo. Y mire, gente, Cuba ahora mismo está pasando por la misma situación nuestra y ya dijeron que no van a tener aire, que no va a haber luz en este fin de semana de los enamorados, que no se vistan, que no van, porque sus generatrices no están funcionando. Puerto Rico, el viernes, tuvo que cerrar Central Aguirre. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que no se toma en consideración esos dineros y esa inflación que va a existir cuando usted y yo somos los que los estamos pagando? Entonces, claro, ya habían dicho que van a utilizar y van a buscar chavos por todas partes, quizás otras agencias van a... Yo espero que la Universidad de Puerto Rico no sea la que entre en este problema, pero otras agencias entrarían dentro de este proceso. A mí me parece que nos han hecho, la Junta de Supervisión Fiscal con todo esto nos ha hecho un flaco servicio al país. Bueno, yo entiendo que aquí no le sea, podemos echar la culpa a la Junta de Totalmente. Supervisión Fiscal, porque si nosotros exigimos y votamos por unos gobernantes y por unos administradores, usted se supone que sea el guardia que esté velando al otro para que entonces el trabajo se haga. Que hayan leído los documentos y lo traigan a colación, porque usted sabe qué es lo que va a pasar, Efraín. Van a volver a hacer reajustes del reajuste, más modificaciones, y eso continúa encareciendo la luz para todos nosotros. Sí, Pau, mira, una preocupación que yo tengo ahora mismo es que se está hablando de comenzar a trabajar con ¿verdad?, con el sistema tributario de Puerto Rico, revisarlo para reorganizarlo y entonces comenzar a brindarle al pueblo de Puerto Rico unos alivios contributivos. También estamos hablando de que se le quiere ahora mismo congelar todo lo que tiene que ver con el pago del impuesto a los municipios, para entonces pasarle ese impuesto que los comerciantes no tengan que pagarlos para poder entonces tener mayor mercancía y poder entonces tener mayor capacidad de pago. Con estos truenos que estamos viendo ahora mismo de la Autoridad de Energía Eléctrica y la reorganización de la deuda, con los truenos de los aranceles, ¿usted entiende que las proyecciones que tiene el gobierno de recaudación de ingresos y con el tema que tenemos de tener presupuestos balanceados para poder entonces salir de la Junta, esto se va a poder concretizar viendo lo que estamos viendo de frente? Bueno, eso es una pregunta bien compleja porque tiene muchas consideraciones macroeconómicas. Lo que sucede es que hay cierta deseabilidad, entiendo yo, de trastocar el esquema tributario
porque el esquema tributario pues te da más flexibilidad en cuanto a que puedes analizar dónde puedes sentir ese golpe económico, mientras que ciertamente si uno le mete el golpe económico al sector energético en sí mismo, es decir, a través de la tarifa, pues ese es el sector económico que mueve los demás sectores económicos. Así que sin energía no hay país. Eso es es así. correcto. Sí, así que en ese sentido habría que ser bien responsable y bien juicioso y que no pasen las mismas situaciones como hemos planteado aquí, que son consideraciones que cualquier persona con sentido común puede tomarla en consideración, como por ejemplo efectos inflacionarios, que eso es un parámetro dado que tenemos que bregar con eso de aquí hasta el fin de la eternidad. Eso es así. Así que en ese sentido, pues ese tipo de ejercicio hay que hacerlo cuando uno va a trastocarlo, obviamente. Mira, me pareció importante la palabra juicio, porque yo creo que si hay algo que hemos perdido en términos de todo este proceso, es ser juiciosos a la hora de crear y establecer esquemas, porque ya realmente el pueblo de Puerto Rico no puede más. Cuando tú estás empezando a ver quiebras multiplicarse, cuando estamos comenzando a ver que la línea Paz se ha duplicado de 24,000 casos a 42,000 en 2 años, cuando usted comienza a observar que la gente está en desequilibrio emocional y que se tiene que ir a quiebra no por situaciones de salud, sino porque ya no puede más con lo del día a día. Gente, o sea, estamos creando un país que es insostenible. Miren, yo quisiera pasar un video que tenemos sobre, ¿verdad? Para cambiar un poco el tema, Claro. porque yo creo Vámonos que es con Estados importante Unidos. también, ya que tenemos al licenciado Pou aquí, pues poder tener postura sobre este tema. Nos vamos a ir a Estados Unidos. Tenemos un video sobre las situaciones que están ocurriendo actualmente en Estados Unidos con la presidencia del Donald Trump, que está presidiendo por decreto. Me gustaría que lo viéramos para entonces después poder analizarlo. J.D. Vance is an embarrassment to the law school that I attended. But the fact of the matter is he's telling us something that we should have already known. They are not going to obey court orders. They have decided that they are going to push the boundaries on executive power by basically infringing on the Article 1 power of Congress. There's no reason that this government that has decided not to obey the laws and the Constitution of the United States is going to obey a court order. And as you know, Joe, having practiced law, there's really only one way that courts can enforce their orders when somebody is being contumacious and refusing to obey an order, and that's to send the U.S. Marshals out to take somebody in and to hold them in contempt or to otherwise enforce court orders. Well, who does the U.S. Marshals Service work for? The U.S. Marshals Service is part of the United States Department of Justice. It reports to Donald J. Trump. And what's going to happen here, mark my words, is that at some point, they are going to basically tell the United States Marshals Service, do not enforce any of these orders. We will not obey them, and you are not to enforce them. And once that happens, I hope it doesn't happen, but I know in my heart that it will. Our 236-year experiment in the federal rule of law, in democratic self-governance for the United States of America, in American constitutionalism, is essentially over. Bueno, para poder, ¿verdad?, resumir Ponerlo un poco en contexto, aquí estamos viendo la preocupación que hay con las tomas de decisiones del presidente Trump por decreto y que se le está yendo en contra al sistema judicial. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? En un sistema judicial que lleva 236 años funcionando, el sistema judicial, ¿qué es lo que tiene que hacer para hacer que la ley se cumpla? Pues enviar los marshals para entonces buscar a las personas y detenerlas para entonces poderlas procesar. Pero ¿qué es lo que ocurre? El presidente Donald Trump es el jefe o el que está a cargo de tomar la última decisión para que se envíen los marshals a entonces los alguaciles, a los alguaciles, ¿verdad? Para poder entonces apresar a estas personas y enjuiciarlos. O sea, viéndolo desde esa obviamente, perspectiva, si es el propio presidente el que ha decidido que no va a acatar las órdenes judiciales en un país donde se trabaja la democracia, en un país donde tenemos una constitución fuerte, en un país donde hay 3 poderes divididos, balanceados, que cada uno debe responderle a sí mismo y revisa que no haya un sobrepoder,
tenemos a un presidente que ha dicho y a un vicepresidente que entiende y a un Elon Musk que dice que si ellos no pueden decretar, pues entonces ¿para qué están ahí y para qué está el gobierno en la parte ejecutiva? Así que por lo tanto ellos no tienen por qué decidir o acatar las órdenes. ¿Y quién va a decir que vayan a arrestar al presidente? Nadie va a tirarse eso, y más con el fiscal general que nosotros tenemos en estos momentos, que ha pedido que muchos de los casos pues simplemente no se trabajen. Así que con este panorama, ¿cómo usted ve la democracia que tanto hemos atesorado? Pues, los Estados Unidos se distingue por ello. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, si lo que se da en la opinión del caballero sucede, nos quedamos sin Estados Unidos, porque Eso es Estados así. Unidos es precisamente el sistema republicano de gobierno. Irónico que la administración republicana sea quien está sosteniendo este tipo de postura. ¿Verdad? Pero es lo que tenemos. Ciertamente yo tengo que pensar que Estados Unidos ha sobrevivido 236 años y ha sobrevivido porque ha habido gente adulta, gente con respeto a sus instituciones, y definitivamente esto lo que va a hacer es que gente del Partido Republicano, esperaría uno, se levantaría y pondría su pie, ¿verdad? Su pie firme de que no se puede que tener una figura tan importante como el presidente, que es donde está concentrado un poder entero de la rama de gobierno, desobedecer otro. Sería, y máxime cuando este cuerpo, el cuerpo judicial, muchos de los jueces fueron nombrados por él mismo en su primera presidencia. Así que sería un acto de legitimidad, un ataque a la legitimidad de la Corte, pero en cierto sentido un ataque a la legitimidad misma del presidente, porque él los nombró. Correcto. Así que no creo que lleguemos a ese punto. Ojalá que el caballero se equivoque y tengamos un país saludable con un buen sistema judicial que se proteja y se respete. Yo confío en eso también, porque precisamente la base de los Estados Unidos es la democracia. Cuando no se acata la parte judicial, estamos entonces en países tan similares como Rusia, Cuba o cualquier otro. Le damos las gracias al licenciado Pou para estar con nosotros. Muchas Pero gracias a antes de irnos, tenemos una noticia también importante, y es un memo que salió en un periódico de DC donde habla que se está trabajando para que Puerto Rico tome la decisión entre independizarse o ser una república asociada de los Estados Unidos. Y esto es un tema que está tomando mucha fuerza, y este periódico, para que tengan una idea, trabaja para las universidades de Washington, D.C., y ellos son los que buscan la información dentro de las agencias de gobierno, ya que a los profesores no les llegaba la información y no podían entonces hacer escritos, ¿verdad?, proyectando cuáles podrían ser las situaciones que le pueden avecinar a los ciudadanos norteamericanos. Así que estamos hablando de un periódico que tiene legitimidad y que tenemos que estar pendientes a esta noticia, ya que en Puerto Rico no se ha reseñado nada sobre el tema. Lo traemos aquí para que entonces podamos seguir buscando información y ver qué es lo que está ocurriendo en Washington con respecto al tema de Puerto Rico. Bueno, con toda esta información nos vamos a una pausa, pero quédese ahí, no se retire, porque este programa continúa, recordándole que están en Tu Salud Financiera.